Vamos a empezar con el tema de Venezuela y Estados Unidos, una información que es de primera importancia porque el Senado de los Estados Unidos habló a favor de Venezuela. Es que la crisis que se vive en ese país fue tema de una sesión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Los congresistas invitaron a 3 expertos de centros de pensamiento y universidades a los que se les preguntó sobre la situación en la nación suramericana. En la cita, el legislador Ben Cardán aseguró que Venezuela es un estado fallido y responsabilizó al chavismo de la grave situación. Esta es una calamidad hecha por el hombre. Venezuela es un país hermoso y la gente no debería estar sufriendo de la forma en la que están sufriendo. Rompe el corazón, es una crisis humanitaria, los hospitales están quebrados, la gente está muriendo de hambre en las calles, la economía está en ruinas. Y este es un estado fallido, no hay error al respecto. Y tenemos un interés directo por parte de los Estados Unidos en reversar lo que está sucediendo en Venezuela. La estabilidad regional de países como Colombia, Brasil, el Caribe, ha sido directamente impactada por la crisis actual en Venezuela. Hay una persona responsable por esto y es el presidente Maduro. Él se ha convertido en un líder autoritario, algo inaceptable, porque niega derechos básicos a sus ciudadanos. Los derechos electorales están siendo comprometidos. Ya no hay legislatura, ya no tienen autoridad constitucional, tiene prisioneros políticos que llegan a los cientos. Y de la misma manera administra un gobierno que está lleno de corrupción. Son elementos que da el senador, pero hablar de estado fallido es algo bastante grave, ¿no? Por decirlo lo menos. Danos luces sobre cuáles son estos argumentos para decir es un estado fallido y a qué lleva esta declaración. Existen diferentes aproximaciones, Yoli, a lo que es un estado fallido. En diferentes momentos, analistas, académicos han tratado de definir el estado fallido como aquel que es incapaz de garantizar la prestación mínima de los servicios públicos, temas que son esenciales no solamente para garantizar la supervivencia de un Estado y de su nación, sino especialmente garantizar que su estructura respete principios básicos relacionados con la democracia. Desde ese punto de vista, yo creo que el senador tiene unos argumentos que son contundentes. Veamos 2 o 3. En materia de servicios públicos hay uno que no se garantiza y está relacionado con el tema de la seguridad ciudadana. Para los estados contemporáneos, la seguridad, desde el nacimiento, teóricamente hablando, desde 1648, la famosa paz de Westfalia y demás, y la consolidación del Estado, está muy claro que la seguridad interna es un asunto de vital importancia, no solamente porque se trata de garantizar la vida, integridad, libertad y patrimonio de los ciudadanos, sino de manera especial garantías mínimas para convivir en el espacio público. Pero también está el tema del abastecimiento de los recursos vitales. Desde los últimos 6 años aproximadamente hay evidencias claras, precisas, contundentes, relacionadas con la incapacidad que tiene la administración de Miraflores para garantizar un suministro adecuado de alimentación, de agua potable, de medicina, de vitaminas y de acceso a otros temas que son vitales en el día a día de cualquier sociedad. Pero si miramos la estructura del Estado, Yoli, el tema es mucho más fuerte, porque hablamos de una estructura de Estado donde el Estado de Derecho, el imperio de la ley, no solamente sea un saludo establecido en la Constitución, sino que día a día se respete la ley, el equilibrio de poderes y de manera particular algo que es vital, un balance entre todas las ramas del poder público al momento de tomar decisiones. Y cierra el senador con algo que yo creo que es la última etapa. Si uno sigue, por ejemplo, a Noam Chomsky, que ha hecho un trabajo muy interesante sobre estados forajidos y estados fallidos, yo creo que el punto es esencial. Cuando llega en estas situaciones de quiebre institucional, por no respetar la institucionalidad y particularmente por no prestar servicios, llegan los líderes autoritarios, personas que se creen mesías por encima de todo el mundo y empiezan a buscar chivos expiatorios en el exterior, que es lo que hace Maduro. Desde ese punto de vista, Venezuela hoy día, pero desde hace mucho tiempo, es un estado fallido. Vamos a darle la bienvenida, si me lo permites, a Tamara Azujú, coordinadora internacional del Foro Penal Venezolano. Bienvenida a la tarde. Hola, buenas tardes, mucho gusto, gracias. Con estos elementos que nos da Jairo, pero también con la declaración del senador, ¿ya hay motivos suficientes, hay un proceso suficiente para tratar de activar la Carta Democrática contra Venezuela?
Totalmente, desde hace mucho tiempo. Es decir, la discusión de hoy se basó sobre todo en la situación venezolana. Eso de Estado forajido, nosotros lo hemos dicho, lo hemos denunciado desde hace tiempo, porque en Venezuela, como lo decía él, no hay instituciones, no hay separación de poderes, pero sobre todo no hay garantía de los derechos fundamentales de los venezolanos, como principalmente el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad de los venezolanos. Es decir, los derechos fundamentales de los venezolanos no están garantizados o no los garantiza el Estado venezolano, más bien los reprime, los conculca y estamos viviendo una situación en Venezuela de crisis humanitaria total. Eso en la discusión de hoy se puso sobre la mesa, se puso sobre todo el tema de la seguridad, de la persecución, de la represión, de la falta de alimentos, de la falta de medicinas, que nos lleva a decir que en Venezuela hoy en día no hay gobierno, no hay democracia y no hay instituciones. Por eso decían los senadores que se estaba hablando de un Estado forajido. Eso, por supuesto, que lleva a la reactivación de la Carta Interamericana, que es lo que está haciendo el secretario general Luis Almagro. Es decir, ¿qué sucede cuando tú dentro de Venezuela no tienes los mecanismos suficientes para hacer respetar la Constitución o para que se cumpla la Constitución? ¿Qué pasa en Venezuela? Que no tenemos un gobierno, sino que tenemos un régimen dictatorial que no cumple con la Constitución, que no reconoce el Estado de Derecho y que por lo tanto es un yo con yo todo el tiempo. No reconoce la Asamblea Nacional y no reconoce a la oposición democrática venezolana. ¿Qué nos queda a los venezolanos? Acudir a las instancias internacionales de protección y acudir a la Organización de Estados Americanos, que es nuestra organización regional. ¿Qué es lo que estamos y por qué estamos solicitando la reactivación de la Carta Democrática Interamericana? Porque no tenemos otro mecanismo regional más que acudir a ese que el gobierno venezolano ha violado en todos sus numerales. Es decir, si tú te lees la Carta Democrática Interamericana y te lees en qué se fundamenta la democracia en la región, no se cumple ninguno de sus artículos en Venezuela. Por lo tanto, ya es hora de que se reactive la Carta y es lo que muchas ONG en Venezuela estamos solicitando y es lo que gobiernos regionales están solicitando y yo creo que pues esa es la forma y ese es el mecanismo en cómo podemos luchar democráticamente con la reactivación de la Carta Democrática Interamericana. Doctora Támara, ¿cómo sería el procedimiento para activar la Carta Democrática Interamericana? Si Estados Unidos lo hace, sin duda hay un peso político muy grande en la región, pero también puede ser una excusa para el gobierno de Maduro para rechazarlo por actos imperialistas. Pero, ¿qué le toca hacer a Estados Unidos si acepta invocar la Carta Democrática Interamericana? ¿Cuál es ese procedimiento? Es que no es solo Estados Unidos, es decir, el secretario general va a presentar un segundo informe y en base a ese segundo informe se pide la reactivación de la Carta y son los gobiernos de la Organización de Estados Americanos que conforman la Organización de Estados Americanos que tienen que pues asumir la reactivación. No es el gobierno de Estados Unidos, son todos los gobiernos que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Y yo creo que en este momento, con todo lo que está sucediendo en Venezuela y con la crisis que se está viviendo en Venezuela, yo no creo que haya muchos gobiernos, excepto los amigos del gobierno venezolano, que no estén de acuerdo con la reactivación de la Carta. Hemos pasado por un proceso de diálogo fallido, para el gobierno venezolano. Vamos a intentar retomar esta comunicación, pero bueno, dato importante, el tema que apuntaba respecto a que no hay una división de poderes, que no hay una independencia de poderes en el ejercicio de funciones, y me parecía interesante decir, sin Estados Unidos podría decir, están tratando de tener injerencia en Venezuela, pero lo que ella decía también es importante, no son los gobiernos de la región los que pueden hacer presión, pero ¿cómo será que esta vez sí sea efectiva esta solicitud para activar la Carta? Porque hemos visto varios intentos, están todos estos elementos sobre la mesa, pero parece que no hay como luz al final del camino, ¿no? Hasta en la última ocasión que el secretario Almagro se movió sobre ese particular, ciertos estados o guardaron silencio o apoyaron directamente a Venezuela. Se requiere un consenso porque hay que tener en cuenta que en diferentes instancias internacionales las decisiones se toman con base en el consenso, pero yo estoy de acuerdo con la doctora Támara. Yo creo que en estos momentos difícilmente, a menos que sean países que estén plegados al socialismo del siglo XXI, la gran mayoría de jefes de Estado y gobierno de la región son conscientes que
Venezuela, su gobierno es un gobierno fallido, que hay un Estado que fracasó, no solamente en los temas que hemos analizado, sino que es un Estado bandido, perseguido, que persigue a la oposición, que no protege a los ciudadanos. Aquí creo que la clave sería muy importante que Estados Unidos tuviera un liderazgo especial, porque si algo ha fallado en la región es que no ha existido un gobierno que lidere, que convoque, que busque consensos para poder establecer una intervención política en los términos de la Carta Democrática Interamericana, buscar sanciones, suspensión de ciertas actividades regionales para buscar un cambio político. Yo creo que es la única salida que tiene Venezuela, y los acontecimientos que ocurren actualmente en Estados Unidos de manera interna puede ser una luz al final del túnel. Oye, pero en este momento el gobierno de Trump ya dio una señal que no habíamos visto en el gobierno de Barack Obama, y es, por ejemplo, el procedimiento contra el vicepresidente. ¿Esta podría ser una diferencia, un avanzar en este proceso? Yo estoy convencido que así es. Si uno mira lo que ha sido el trabajo que se ha adelantado desde el Departamento del Tesoro, en donde están las facultades establecidas para lo que en América Latina o en otros lugares del mundo se conoce como la lista Clinton, es decir, las personas o las empresas que tienen vínculos fundados para Estados Unidos con actividades de narcotráfico, el lavado de activos. Yo creo que ese paso de vincular a este señor Tarek El Aissami como vicepresidente de la República, pero de manera especial como una de las fichas más importantes del narcotráfico y del lavado de activos, es un mensaje político determinante. Si uno mira lo que ha sido la trayectoria de esa toma de decisiones en la administración Barack Obama, sí hubo intentos de acercamiento, de ayuda, de buscar salidas, sí, pero una postura tan firme y tan clara en América Latina frente a la dictadura de Venezuela solamente la estamos viendo en estos primeros 40 días. Tú y yo analizamos hace pocos días los 30 iniciales de la administración Trump. Si este debate se mantiene, muy seguramente las cosas en América Latina pueden tener un cambio a favor de la democracia liberal y en contra de las dictaduras. Tamara, en su momento el presidente Donald Trump decía que iba a actuar contra Venezuela, y en respuesta Nicolás Maduro decía que Trump no iba a ser tan malo como había sido Barack Obama. ¿Se va a llevar acaso una sorpresa el presidente Maduro? Mira, yo lo que creo es que en este momento todos los presidentes de la región están en desacuerdo con lo que está sucediendo en Venezuela. Trump no es una excepción. Yo creo que el presidente Trump ha recibido información de primera mano, porque ha habido personas que lo han visitado, ha habido diputados que lo han visitado, las víctimas de la represión en Venezuela, la esposa de presos políticos han estado con él y le han informado de la situación. Y no es que sea Trump en especial, yo sé que es el presidente de Estados Unidos, pero es que es Macri, es que es el presidente del Perú, es que es el presidente de Brasil, es que es el presidente de México. Es decir, yo creo que en este momento, como te decía antes de que se cortara la comunicación, la región está en desacuerdo con lo que está sucediendo en Venezuela, excepto algún país del ALBA, como dices tú, que todavía pudiera estar apoyando esta dictadura que tenemos hoy en Venezuela. Y esos países pasarán a la historia como cómplices de lo que está sucediendo en Venezuela, de violaciones de derechos humanos, de delitos de narcotráfico, de delitos de terrorismo, y así quedarán para la historia. Yo creo que en este momento, gobierno de América que no actúe en contra de lo que está pasando en nuestro país es cómplice. Y creo que la situación actual nos lleva a que todo está dado para que la comunidad internacional accione en contra del gobierno venezolano en serio. Es decir, cuando te hablo de en serio es porque no necesitamos diálogos falsos, no necesitamos enviados que ayuden a la dictadura venezolana a oxigenarse, sino que necesitamos acciones claras como la reactivación de la Carta Democrática Interamericana, acciones claras rechazando la represión, acciones claras rechazando que en Venezuela mueran los niños, mueran los presos, mueran los ancianos por falta de medicina y por falta de alimentos. Es decir, tenemos un régimen que sigue gastando millones en propaganda mundialmente hablando, y tenemos a nuestros compatriotas muriendo por hambre, muriendo por las necesidades básicas, por lo fundamental, por los derechos fundamentales de cada uno de los venezolanos. Entonces, creo que todo está dado para que internacionalmente se tomen acciones en contra del régimen venezolano que no respeta la Constitución, que no respeta las leyes, que no respeta a las organizaciones internacionales, ni los convenios, ni los tratados internacionales que ha firmado en protección de derechos humanos. Entonces estamos ante una dictadura, un Estado forajido y
unas personas que encabezan esa dictadura, que están acusados internacionalmente por crímenes de lesa humanidad y que están siendo investigados por eso. ¿Podrías compartir justamente este informe que presentaron sobre los casos de tortura en Venezuela? Mira, nosotros yo lo que estoy solicitando es que esas personas que encabezan las torturas, la cadena de mando de las torturas en Venezuela sean no solamente investigadas, sino que además sean sancionadas. Es decir, yo hoy estoy pidiendo que se sume a la lista de sancionados a la cadena de mando de los torturadores en Venezuela. Y también quiero contarte que he solicitado al gobierno español inste a las instancias jurídicas de ese país a investigar a la cadena de mando de los torturadores de españoles en el año 2014. Hay casos de venezolanos españoles, de ciudadanos venezolanos españoles que fueron torturados y yo estoy solicitándole al gobierno español que a través de su sistema judicial se investiguen las torturas contra esos ciudadanos que fueron torturados en Venezuela. Es decir, que los venezolanos sientan, y lo que queremos con esto es que sientan que no va a haber impunidad y que no tengan miedo. El mensaje es que estamos trabajando para que las personas, estos funcionarios venezolanos, desde el presidente de la República hacia abajo, sepan que estamos pidiendo que se haga justicia en Venezuela y que no haya impunidad en los casos de torturas, en los casos de violaciones de derechos humanos en general en Venezuela. Por lo tanto, como te decía, todo nos está llevando a eso, todo nos está llevando a que se activen los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, a que se activen los sistemas de protección y a que la comunidad internacional y los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos sepan que los venezolanos no podemos solos y que contamos con la región para que este gobierno cese la represión y para que permita a través de los mecanismos constitucionales que nos ha quitado y que nos ha conculcado salir con bien de este gobierno. Tamara Asuhu, coordinadora internacional del Foro Penal Venezolano, muchas gracias por estar con nosotros en la tarde. ¿Perdón? Te agradecemos, Tamara, por estar con nosotros en la tarde. Pásala muy bien. Muchas gracias. Oye, sin duda es importante este tema que ella toca de abrir los expedientes internacionales, en este caso la vinculación que tiene con España, pero supongo que el caso va a ser repetitivo con muchos otros países que también pueden hacer presión en este tema. Claro que sí, y además que ella invoca una figura jurídica que es muy importante, que es la responsabilidad de mando, entendiendo que en muchos de los acontecimientos relacionados en Venezuela actualmente con violaciones a los derechos humanos, alguien de alto rango militar o policial es la persona que realmente se encarga de tomar ese tipo de decisiones y la cadena descendente termina por materializarlo. Sancionar penalmente o en términos de derechos humanos al último perpetrador pues tiene una connotación política, jurídica muy importante, pero hay que descubrir cuál ha sido la cadena de mando, por qué se tomaron esas decisiones y que esas personas acudan ante las instancias judiciales correspondientes, se les respete el debido proceso, pero tienen que responder por los delitos que se han cometido.